Cena como iglesia, y muy apropiado el himno. La Santa Cena es una oportunidad para acercarnos al Señor, y si hay algo que necesitamos arreglar con Dios, arreglarlo ya, porque el cristiano no puede continuar, no puede vivir, no deberíamos querer vivir ni un día sin tener la comunión, la dulce presencia del Señor nuestro Dios, ni un día. Y qué triste que cristianos muchas veces dejamos pecados ahí, no arreglados, no confesados, y pasan días y semanas y meses, y algunos hasta años. Y eso sí, quieren que Dios les ayude, les conteste oraciones, que les bendiga. La salvación es un regalo gratuito, no cuesta nada. A Cristo le costó su vida, pero nos la da como un regalo. Pero la comunión sí es condicional. La comunión sí cuesta, y lo que cuesta es consagración, santidad, obediencia, no tener pecados ahí que no hemos confesado. Porque si no hay comunión, no hay oraciones contestadas. Dios no puede bendecirnos como Él quisiera bendecirnos, porque Dios no puede tomar parte del pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, qué bueno que nosotros aquí celebramos la Santa Cena una vez cada 3 meses aproximadamente. Nos pasamos un poco esta vez, pero es una oportunidad como iglesia de recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el precio que se pagó para nuestra salvación, para limpiarnos de todo pecado, y que necesitamos esa cercanía con el Señor, necesitamos esa presencia con el Señor, necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Y entonces yo creo que el cristiano debería hacer eso todos los días, pero como iglesia colectivamente, cada vez que nos reunimos a celebrar la Santa Cena, es una oportunidad para arreglar alguna cosa que esté ahí, y juntos como iglesia decirle: Señor, sí nos importa, sí eres importante para nosotros. No queremos que estés como en la iglesia de la Odisea, que Cristo estaba afuera de la puerta tocando y diciendo: déjenme entrar. La iglesia reunida y el único ausente de esa reunión era Cristo. Qué terrible que eso suceda a una iglesia. Entonces esta es una oportunidad para que eso no pase, hermanos. Por favor, ya no se distraiga, no esté saliendo, no esté entrando, quédese en su lugar y escuche el mensaje. Dios quiere hablarnos a todos el día de hoy. Leímos ahí en Mateo capítulo 12. Tengo un poco de feedback aquí con el sonido, no sé si se pueda arreglar, pero Mateo 12 versículo 30 dice: dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo que ahora le quitaron mucho volumen. Y el que conmigo no, dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. El mensaje no se trata de eso, pero verdad, quise que lo incluyéramos en la lectura para poder decir esto: no hay neutralidad con Cristo. No puedes quedarte en medio y decir: no estoy contra Cristo, pero tampoco estoy tan metido de lleno. Aquí me mantengo en medio. No puedes hacer eso. Cristo lo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no me estás ayudando, el que conmigo no recoge, no me estás ayudando en la obra, entonces estás desparramando, estás echando a perder, estás poniéndote en contra. En vez de ayudar, estás haciendo daño a mi obra. ¿Sí me estás siguiendo? No hay neutralidad con Cristo. Tú no puedes decir: no lo acepto, pero no lo rechazo. No puedes decir eso. O lo aceptas o lo rechazas, pero no puedes estar en medio. No estoy no estoy opuesto a las cosas del Señor, pero no estoy tan de lleno, tan fanático. No puedes hacer eso. El Señor Jesucristo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el cristiano necesita definirse de qué lado va a estar. El cristiano necesita decidir si va a realmente a vivir para el Señor o no. Decídete, pero no puedes estar en medio. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Pero los siguientes 2 versículos es de lo que quiero predicarles esta mañana. Dijo el Señor, versículo 31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Muchos le han llamado el pecado imperdonable. Aquí el Señor está hablando de eso, hay un pecado que es imperdonable. Las buenas nuevas del Evangelio son que hay un completo y gratuito perdón que Dios ofrece a toda persona por medio de los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un completo y gratuito perdón a través de Cristo Jesús. Pedro dijo en Hechos 13:38, sabed pues que por medio de Él, o sea, hablando de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Amén. En Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Él hizo la obra completa en la cruz del Calvario, no hay nada que añadirle y mucho menos quitarle. Y la salvación es gratuita, es por gracia. No es por obras. Sin embargo, en este estudio veremos un gran pecado por el cual no hay perdón. Y así como Cristo lo dijo, ni en esta vida ni en la venidera. Ahora, que existe tal pecado es claro, aquí en los pasajes que acabamos de leer. El Señor dijo que hay un pecado imperdonable. Entonces vamos a hablar acerca de eso. 4 razones por qué quise predicar sobre este tema el día de hoy. Primeramente, porque es definitivamente parte de la Biblia. No podemos ignorarlo o evadirlo. Debemos proclamar y estudiar todo el consejo de Dios. Una de las cosas, hermanos, no soy perfecto, me hace falta mucho. No soy todo lo que debiera de ser, pero una de las cosas que pudiera decir que pudiera hacer es mi gloria como pastor, es que trato de enseñar bíblicamente y trato de enseñar todo el consejo de Dios. No le esquivo, no evito algunos temas, los he enseñado, los seguiré por 23 años. He estado predicando y enseñando. Ahora, esto ya lo he enseñado en años atrás. Creo que este mensaje, algo como esto, lo prediqué hace como unos 10 años atrás o más. Pero hay otra generación de cristianos. Hay jóvenes que fueron niños que quizás no estaban poniendo atención cuando prediqué esto. Quiero que lo entiendan. Quiero que no haya confusión. Y es parte de la Biblia. Es que no lo vamos a evitar. Vamos a predicarlo y enseñar. ¿Qué dice la Biblia acerca de este pecado imperdonable? Pablo le dijo a sus discípulos antes de despedirse, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ese es mi deseo, que algún día yo pueda decirle a mí, Señor, tú sabes que prediqué todo lo que tú me diste para predicar, todo lo que es la palabra de Dios, traté de predicarla a los hermanos de nuestra iglesia. No estuve evadiendo algunos temas, los prediqué, los enseñé. Segundo, porque existe tanta confusión y malos entendidos acerca de este tema en el ambiente evangélico. Muchos creyentes, quienes ciertamente no han cometido este pecado, temen que lo hayan cometido, temen haberlo cometido. Y déjeme aclararle algo, ponga mucha atención aquí, pay attention, young person. Cualquiera que está preocupado de haber cometido este pecado, el pecado imperdonable, puede estar seguro. You can be sure. Puedes estar seguro que no lo has hecho. You can be sure that you haven't done it. You haven't committed this sin. Porque tu misma preocupación es evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón todavía. Entonces no has cometido este pecado. Amén. Tercero, ¿por qué estoy predicando esto? Porque la posibilidad de cometer tal pecado demuestra lo falsas que son las enseñanzas de iglesias como la Iglesia Universal y otros movimientos carismáticos, pentecostales muchas veces, que malinterpretan
versículos de la Biblia y les ponen su propia opinión. Algunos dicen el suicidio es el pecado imperdonable. Otros dicen el blasfemar, decir algo en contra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Es no entender, es ignorar las Escrituras, no interpretarlas correctamente. Ahí es que hay mucha enseñanza equivocada. Cuarto, porque muchos que sí corren peligro de cometer este pecado deben ser advertidos, porque este es un pecado en contra del Espíritu Santo. Estamos viviendo ahorita presentemente en la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo está activo, obrando en corazones de gente. Una vez que se acabe esta dispensación y la iglesia sea arrebatada, como hemos estado viendo los miércoles en estudio bíblico, también el Espíritu Santo se irá junto con su iglesia y se acabará en esta tierra su obra de convicción. Recuerde que es el trabajo, es la labor principal del Espíritu Santo, convencer al pecador de su pecado. Una vez que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, cesará esa obra de convicción en los corazones de la gente. ¿Qué es el pecado imperdonable? Voy a contestar esta pregunta de una forma negativa y positivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el pecado imperdonable no es mentir, no es la mentira, las mentiras. Mire Proverbios 6:16 conmigo, por favor. Y ciertamente las mentiras no le agradan a Dios, es más, son abominación a Jehová Dios. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, ese es el orgullo; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay muchos más pecados que estos 7 mencionados aquí? Hay cientos y miles de pecados que aquí no son mencionados. No quiere decir que esos pecados no ofendan a Dios, no sean abominación a Dios. Todo pecado es abominación a Jehová, todo. Simplemente que Dios quiso hacer énfasis de estos 7 aquí. Y curiosamente, de tantos pecados que pudo el Señor mencionar, menciona solo 7, pero en realidad son 6, porque repite el pecado de la mentira 2 veces. Entonces yo creo que el Señor nos está diciendo que si hay algo que a Dios no le agrada, que Dios aborrece, que Dios abomina, es la lengua mentirosa. Es la mentira. ¿Sí o no? Pero oiga bien, las mentiras, aunque son abominación al Señor, no, el mentir no es el pecado imperdonable. Mire conmigo Lucas 19, por favor, Nuevo Testamento. Ojalá que venga listo para buscar en la Biblia. Lucas 19. Para eso venimos a la iglesia, amén. Venimos a ver la Biblia, no a escuchar nomás lo que dice ese hombre, sino a ver qué es lo que dice la Biblia. Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Déjeme hacer una pausa ahí. El publicano era un hombre judío, eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Los romanos eran los que tenían, estaban oprimiendo y conquistando a los judíos. Era territorio de Roma. Y entonces cobraban impuestos y mandaban a hombres judíos que querían trabajar para el gobierno a ir a sacarle el dinero a sus compatriotas para pagar los impuestos a César. Y entonces estos hombres eran hombres deshonestos, mentirosos, estafadores, porque entre más dinero les sacaban a la gente, más se agradaba a César y más les daban a ellos su tajada.
Y por eso dice la Biblia que era publicano, Zaqueo, y rico. Se había hecho rico de los impuestos que se colectaba injustamente de la gente. Los judíos aborrecían a los publicanos, los tenían como ladrones y mentirosos, estafadores. Y Zaqueo era uno de esos hombres mentirosos. Y dice, continuamos leyendo, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chaparrito, ¿verdad? El chaparrito Zaqueo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ninguna palabra en la Biblia está ahí por casualidad, por accidente. Y yo creo que cuando dice le recibió gozoso, quiere decir que le recibió más que recibirle en su casa, le estaba recibiendo en su corazón. Y por eso estaba gozoso. No conozco a ni una persona en toda mi vida de cristiano ni como pastor que se haya enojado por recibir a Cristo. Al contrario, hay gozo en su corazón, porque Cristo da gozo en el corazón de un creyente. Amén, hermanos. Le recibió gozoso. ¿Y cómo sabe, pastor, que fue salvo? Por lo que vamos a leer, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, o sea, Cristo había entrado a posar con un hombre pecador. Estaban criticando al Señor. No estaban contentos los religiosos, fariseos, el pueblo, porque había ido a comer, a posar en la casa de un publicano. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, bien dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que este hombre fue salvo? Por esa declaración. No nada más dijo que era salvo, sino que quería restituir, quería cambiar. Y cuando alguien recibe a Cristo, hay un cambio en su corazón y hay un cambio en su vida. Amén. Y aquí dice: se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Zaqueo fue salvo porque puso su fe en Cristo Jesús, le recibió en su corazón. ¿Sí o no, hermanos? Entonces entendemos que mentir no es el pecado imperdonable, porque si había un mentiroso era Zaqueo, y Cristo le perdonó. No es decir maldiciones o palabras corrompidas o blasfemias, aunque todo eso no le agrada al Señor, y el cristiano debería de abstenerse de palabras corrompidas. Mire Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, majaderías. Eso es lo que quiere decir. Malas palabras y toda malicia. Hermanos, cuando Cristo me salvó, doy gracias a Dios. Yo tenía un vocabulario bien sucio, bien grosero, pero cuando Cristo me salvó, ya empecé a dejar de hablar de esa manera. El cristiano debería de hablar diferente al mundo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando negó al Señor? Y estaba allá viendo lo que al Señor lo tenían arrestado, y dice la Biblia que le decían: tú eres uno de ellos, porque tu hablar es como el de ellos. Y Pedro, para que no lo identificaran como cristiano, tuvo que empezar a decir maldiciones, porque estaba negando que conocía al Señor. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Qué terrible que hay muchos cristianos que tienen una boca bien sucia, que todavía te llamas cristiano, pero todavía andas dejando caer la F-bomb aquí y allá con tus amistades.
en el social media, en Facebook y en otros lugares, andan repitiendo, haciendo like, sharing posts que están llenos de groserías, de majaderías. ¿No deberías querer identificarte con ellos? Si eres hijo de Dios, tu hablar debería decir que eres un hijo de Dios. El cristiano debería hablar diferente, porque Cristo le salvó, porque la Biblia me manda que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y ciertamente es pecado, porque la Biblia dice que no lo hagamos. Gracias a Dios hay perdón por estos pecados también. 1 Timoteo 1:12. Primera Timoteo 1:12, aquí está el apóstol Pablo dando su testimonio y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en la incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, que dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo tenía una boca bien sucia, pero gloria al Señor, gloria a Cristo, el Señor me quitó ese vocabulario. Estoy cuidadoso de qué es lo que digo y cómo lo digo, porque no quiero identificarme con los impíos. Así debería ser todo cristiano. Joven, ten cuidado. Si tú realmente eres cuidado, cuida tu manera de hablar, que otros vean que tú hablas diferente porque eres un hijo de Dios. Amén. Pero no, decir maldiciones o palabras corrompidas no es el pecado imperdonable. Pablo dijo: yo era un blasfemo, pero fui recibido a misericordia. El amor de Dios en Cristo Jesús fue mayor que mi pecado. Amén. No es la embriaguez, aunque la embriaguez es pecado. Mire Proverbios 23, y no le agrada al Señor, y Dios prohíbe, nos manda que no nos embriaguemos. Proverbios 23. Hay algunos cristianos supuestamente que dicen que no hay nada de malo con el traguito social, pero la Biblia dice claramente que nos abstengamos de toda especie de mal. Proverbios 23, versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cuántos borrachitos después de una noche de borrachera amanecen el siguiente día todos moreteados, todos golpeados, y ni saben cómo les sucedió todo eso? Porque andaba bajo la influencia, embriagado. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo la Biblia. Y no nada más el alcohol, drogas ilícitas, ilegales y drogas prescritas. Tiene que tener cuidado de todo lo que usted consume, porque hay cosas que son adictivas, son esclavizantes, son fortalezas que lo van a agarrar y después no lo van a soltar. La embriaguez ha destruido muchísimas vidas y hogares, también la drogadicción. El alcoholismo es una terrible adicción y es pecado, no es enfermedad. That's humanism, ese es humanismo. Eso de que alcoholism is a disease. It's not a disease, it's a sin. Es un pecado. Hoy en día a toda clase de pecado le quieren llamar diseases, enfermedades. Pero no, Señor. La Biblia dice que es pecado. Es pecado porque se está desobedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, porque su cuerpo y mi cuerpo, especialmente como cristianos, es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que no me pertenezco a mí, no es mi cuerpo para hacer lo que a mí se me da la gana, es del Señor, porque fui comprado por sangre, la sangre de Cristo. Ciertamente la embriaguez es pecado. Sin embargo, muchos borrachos
y muchos drogadictos han encontrado perdón de Dios y la libertad de la esclavitud, del alcohol o cualquier sustancia por la fe en Cristo, porque las armas de milicia del Señor, del Espíritu Santo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que son los vicios, son fortalezas que tienen agarrada a la gente. Pero la palabra de Dios, Cristo tiene poder, la sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado y la palabra de Dios puede derribar esas fortalezas. Amén. Número 4, el pecado imperdonable no son pecados sexuales o la lascivia. Segunda a los Corintios 12:20, vaya allá conmigo por favor. Sí, son pecados terribles. Sí, estamos hoy en día contaminados, corruptos como sociedad de tanto perverso que hay. Mi hijo Fred anda buscando casa para comprar y les gustaba una casa que estaba allá allá al otro lado, las mountains, ¿no? Tijeras. Y dice que de pura curiosidad hay un app que uno puede bajar en su teléfono que te dice cuántos predadores sexuales viven en tu vecindario, cuánta gente registered child molesters viven en el vecindario. Y dice que vio puso la dirección de la casa esa, y allá en las montañas puntitos rojos por todas partes de gente ahí que son predadores sexuales, child molesters. Y dice, wow. Y luego dice, voy a chequear mi dirección donde estoy viviendo ahorita. No, dice papá, dice, fue lo triple, 4 veces más. Ahí en los apartamentos donde vivo, todo alrededor está lleno de dads. Y luego me dice, back up, todo Albuquerque está lleno de perversos sexuales. Registered, nada más los que son registered, los que han tenido que registrarse. ¿Cuántos habrá que 10 veces más de lo que no se han registrado? Ciertamente estamos viendo en los últimos días, en los días de Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra. Hasta la perversión se ha metido dentro de muchas iglesias, tristemente. Salió la semana pasada el hijo del pastor Jerry Falwell Jr. allá en Liberty University, que en un tiempo esa iglesia era bautista, independiente, fundamental, con buenas convicciones, buena predicación, muchas almas han sido salvas, muchos tienen un colegio muy conocido, mucha influencia política. El hijo del pastor salió que estaba su esposa, tenía una relación adúltera con un joven que se conocieron en unas albercas en Florida de paseo, y que ese joven de 20 años empezaron a su esposa a tener relaciones con él, y que el esposo estaba en el cuarto viendo mientras su esposa lo estaba engañando con otro joven, deleitándose, viendo el pecado de adulterio con su esposa. Y uno dirá, ay, pero pues pastor, toda moneda tiene 2 lados, quién sabe si es cierto, a lo mejor nomás están haciendo para atacarlo. Y yo pensé lo mismo, excepto que después sale una foto de él, y fotos no mienten. Una foto de él semidesnudo, con el pantalón abierto aquí, la bragueta, con una mujer a su lado que no es su esposa, que es la asistente de su esposa, también abierta de pantalones aquí. Y dice que nomás fue una foto for fun, nomás estaban bromeando. Y digo yo, ¿cómo es que el pastor de una iglesia, el presidente de un colegio universitario cristiano, se pone a tomarse fotos así? Entonces todo lo que ahora él dice, lo siento, pero ya no tiene credibilidad. Así es. Por esa tonta foto que puso. Ten cuidado las fotos que andas poniendo en las redes sociales, porque aunque no lo hayas hecho o no te hayas atrevido a hacer algo, por asociación, por esas fotos que andas poniendo, la gente deduce, y bien que lo deduce, que lo más seguro es que sí es cierto. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y ahora, a mí no me preocupa Jerry Falwell Jr., me preocupa el nombre de Cristo, que es pisoteado, y los enemigos de Cristo se burlan y dicen, mira, los predicadores también usaron la bola de perversos. Estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. Qué triste. Y ciertamente la lascivia, el adulterio, la fornicación es pecado. Segunda a los Corintios 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, aquí Pablo le está escribiendo a los Corintios,
Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Estaba hablándole a una iglesia. Y ustedes recuerdan que en la primera epístola a los Corintios, Pablo en el capítulo 5 tiene que reprenderlos porque sabían que ese joven estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y Pablo los reprende, les dice: ¿por qué toleras tal cosa? Y les habla de que deberían de juzgar y reprender al que estaba cometiendo tal pecado, y finalmente le dice: echad a ese perverso fuera. Ahora, los corintios, sabemos porque leemos el resto de la epístola y segunda epístola, que los corintios tomaron muy a pecho la exhortación de Pablo, la reprensión de Pablo, y reprendieron fuertemente a ese hermano, porque era un hermano en Cristo, y se arrepintió. Y en segunda los Corintios capítulo 2, no vamos a ir ahí, y versículos 5 al 11, vemos que Pablo le está diciendo: ya se arrepintió, Dios lo perdonó, yo lo perdono, perdónenlo ustedes también, para que no se llene de tristeza, recíbanlo, restáurenlo. ¿Sabe por qué? Porque no importa el pecado que cometas, Dios te puede perdonar si te arrepientes, si lo confiesas. ¿Sí me está siguiendo, no? Entonces, aunque el pecado de lascivia y de fornicación y adulterio son terribles y corrompen, aún hay perdón de Dios para esos pecados. No es el robar, el pecado imperdonable no es robar. Tanto Mateo, uno de los 12 apóstoles del Señor, como Zaqueo, como ya vimos, eran ladrones, pero Cristo los perdonó y los salvó. No es asesinato. David, el dulce cantor de Israel, el compositor de la mayoría de los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios, mandó matar a Urías Eteo. En segunda de Samuel 11, 15 al 17 y en capítulo 12, versículo 9, Dios claramente le dice: Urías murió bajo tu mano, tú lo mandaste matar. Fue un asesino, pero sabemos que Dios lo perdonó. El asesinato no es el pecado imperdonable. Y a propósito, el suicidio no es el pecado imperdonable. Judas se fue al infierno no por suicidarse, sino porque no se arrepintió de su pecado de traicionar al Señor. Yo estoy seguro, hermano, así como ese ladrón que estaba crucificado, ese maleante, malhechor que estaba crucificado a la par del Señor Jesucristo, que se arrepintió y puso su fe en Cristo y Cristo lo perdonó, de la misma manera Judas, si hubiera ido al último momento a la cruz del Señor y le hubiera pedido perdón, lo hubiera perdonado. Pero no fue el suicidio que lo condenó al infierno, fue su falta de arrepentimiento y confesar a Cristo como su Salvador que lo condenó. ¿Sí me está siguiendo? No es que estemos haciendo cosa ligera de estos pecados, sino que estoy enfatizando que no son imperdonables, ni singularmente, uno por uno, ni aunque fueran todos los pecados juntos al mismo tiempo. Tienen perdón. Sin embargo, sí debo decir que si cualquiera de esos pecados mencionados no son confesados, o sea que no hay arrepentimiento, pueden llevar al pecado imperdonable. Si el que los comete rehúsa confesarlos y apartarse de ellos. Bien dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. No importa el pecado que sea, pero si los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Todos los pecados mencionados pueden ser perdonados, y aún muchos más que esos. Vaya conmigo otra vez a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Aquí Pablo continúa con su testimonio. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
¿Por qué se consideraba el primero, el peor de todos los pecadores? Porque Pablo había perseguido a cristianos. Jesús le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo había mandado arrestar, golpear y hasta matar a cristianos. Entonces tenía muchos pecados, pero dice, y por eso decía: yo soy el primero de todos los pecadores. Versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Agarre esto, por favor, agarre esto. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el rechazo persistente y voluntario del testimonio del Espíritu Santo concerniente al Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. El pecado imperdonable es el rechazo persistente y voluntario del testimonio del Espíritu Santo concerniente al Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 12:3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Esto quiere decir que nadie puede ser salvo aparte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da convicción al pecador de su pecado. Le da testimonio de Cristo a su corazón para que se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador. ¿Está de acuerdo conmigo? Vuelvo a decir, estamos viviendo en la era de la gracia y en la dispensación del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es convencer a los seres humanos de sus pecados y del perdón que ofrece Cristo Jesús. Lea después usted Juan 16:7-8. Por lo tanto, es obvio que rechazar el testimonio del Espíritu Santo pone a la persona más allá del alcance del perdón de Dios y de la salvación de su alma. Nadie puede ser salvo sin que el Espíritu Santo esté obrando en su corazón. Nadie puede venir a Cristo aparte de que el Espíritu Santo lo atraiga a Cristo. Juan 6:44 y Juan 16:13. Así es que rechazar el testimonio del Espíritu Santo significa rechazar a Cristo. Y eso quiere decir rechazar la salvación, rechazar el perdón. Y cuando alguien ha hecho esto una y otra vez, llega el día cuando deja de hablarle la voz del Espíritu Santo y ha cometido el pecado imperdonable. Cuando alguien persiste en rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de la persona y el poder que hay en Cristo Jesús para salvar, es cuando comete ese pecado, el pecado imperdonable. Este se comete cuando alguien persistente, conscientemente y voluntariamente, número uno, resiste a la insistencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 6 versículo 3 cuando Dios decide destruir a todo ser viviente con el diluvio? Recuerda que Dios dijo en Génesis 6:3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Se acuerdan? Mi espíritu no va a estar contendiendo contigo para siempre. Llega el punto donde el Espíritu Santo deja de dar testimonio a la persona, deja de hablarle al corazón de la persona. Llegó el punto en ese tiempo donde Dios vio que el pecado del mundo era un continuo mal, que los hombres se habían corrompido, y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y sabe que así es con mucha gente. Llega el punto donde el Espíritu Santo de Dios ya no le habla, ya no le dice nada, porque le ha dicho una y otra vez, y rechaza a Cristo. Entonces es el pecado imperdonable. Ponga mucha atención. El pecado imperdonable se comete cuando alguien es persistente,
persistentemente, conscientemente y voluntariamente resiste a la insistencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando Esteban estaba predicando su primero y último mensaje antes de ser apedreado, le dijo a los religiosos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz, resistís al Espíritu Santo. Y hermanos, eso es cuando alguien comete el pecado imperdonable, es cuando una y otra vez rechaza, rehúsa, resiste a la insistencia del Espíritu Santo. El pecado imperdonable se comete cuando alguien persistentemente, conscientemente y voluntariamente, número 2, rehúsa humillarse ante el Señor. En Éxodo 10:3 dice la Biblia: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Dice la Biblia que una y otra vez Faraón endureció su corazón y no quiso humillarse ante Jehová. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Faraón pudo haberse arrepentido, sí, pero no quiso humillarse ante Dios. Y así es como se comete el pecado imperdonable. El pecado imperdonable se comete cuando alguien persistentemente, conscientemente y voluntariamente, número 3, rehúsa creer que Cristo es el único que puede salvarle. En Juan 8:24, Jesucristo le dijo a los religiosos de su día: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando una persona rehúsa creer que Cristo es el único que le puede salvar, está cometiendo el pecado imperdonable. Cuando rehúsa una y otra vez, voluntariamente, conscientemente. Y el pecado imperdonable se comete cuando alguien persistentemente, conscientemente y voluntariamente, número 4, endurece su corazón a la voz del Señor. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oiga bien esto, hermano, ya estoy terminando. El pecado imperdonable no es un acto aislado, no es algo que se comete en una ocasión, una vez. Es una actitud persistente. No es el pecado de ignorancia, es el pecado de rechazar la luz que es Cristo Jesús. En Juan 3:19 dijo Cristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado imperdonable se comete cuando el Espíritu Santo revela al Salvador, al pecador, y su necesidad de Él. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro Consolador? Él os guiará a toda verdad, Él os hablará todo acerca de mí. El Espíritu Santo, su trabajo principal es llevarnos a Cristo, enseñarnos de Cristo, darnos la verdad, darnos convicción de que necesitamos a Cristo. Entonces, el pecado imperdonable se comete cuando el Espíritu Santo revela al Salvador, al pecador, y su necesidad de Cristo, y aún sabiendo que es la verdad, conscientemente rehúsa confiar en Él y lo rechaza como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué será este pecado imperdonable? Oiga bien, esta explicación es bien simple, pero muchas veces las cosas más complicadas son complicadas porque no las simplificamos. ¿Por qué será este pecado imperdonable? Mírelo, agárrelo, algo bien sencillo. Porque siempre se necesita a dos para que pueda haber perdón. Si yo ofendo a mi esposa, hasta que ella no me perdona, no soy perdonado. ¿Sí entienden eso? Necesita haber dos para que pueda haber perdón. Entonces,
pensando en eso, oiga bien, el perdonador y el perdonado. Este pecado es imperdonable, oiga bien, porque rechaza el perdón que se le está ofreciendo. Por eso es imperdonable, porque rechaza el perdón que se le está ofreciendo. Nada, yo no necesito eso, yo tengo mi religión, yo así estoy bien. Y rechazan al único que puede perdonarlos. Un hombre estaba atrapado en un incendio en un edificio que se estaba quemando. En el techo de ese edificio ya no había manera de bajar. Los bomberos trataron de llegar a él, pero el incendio era tan fuerte que no podían subir a él. Entonces pusieron una red abajo y le dijeron: brinca, sálvate, brinca. Pero el hombre tenía miedo y rehusó brincar. Le aseguraron una y otra vez que la red podía sostener su peso, pero él les dijo: no, no puedo, tengo miedo, prefiero quedarme aquí, prefiero no salvarme. Le gritaron: no seas necio, brinca. Pero él rehusó y por lo tanto murió quemado en esas llamas. Y oiga bien, querido hermano, ese es el pecado imperdonable. Toda persona que no es cristiana corre peligro de quemarse en el infierno por toda la eternidad. Jesucristo es el bombero que vino a este mundo a rescatarlos, Él ha provisto una red que se llama el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él es el camino al cielo y ahora apela a cada persona que confíen en Él para salvarles. Pero si rehúsan la salvación que Cristo les ofrece, ¿quién más les podrá salvar? Morirán en sus pecados. Juan 8, por favor, vaya allá bien rápido. Juan capítulo 8. Versículo 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, la salvación está en Cristo Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando alguien rechaza a Cristo, lo rechaza a Él como su Salvador personal, queda expuesto al infierno. Está a punto de cometer el pecado imperdonable. Morirán sin ser perdonados y sin el perdón de Dios. Lo único que les espera sin Cristo es la condenación en el infierno. Jesús dijo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa los pecados que hayas cometido, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y en el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Gracias a Dios que nadie tiene por qué cometer el pecado imperdonable. Nadie tiene por qué vivir sin Cristo o morir sin Cristo. Aún ahora mismo, ahorita mismo, yo estoy seguro que el Espíritu Santo está insistiendo, está rogándole a cada alma que venga a Jesucristo y que confíe en Él para salvación. Aún gente dentro de nuestra iglesia
que me temo que a lo mejor ni salvos son. Y están oyendo una y otra y otra y otra vez y están rechazando y rechazando y rechazando y rechazando. Están en riesgo de cometer el pecado imperdonable. En Isaías 1:18 dice la Biblia: venid luego, ven pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Lo que estaba diciendo Dios: si tú quieres, puedes ser salvo. Si tú quieres y oyes y quieres, puedes recibir perdón de tus pecados. El problema es que mucha gente no quiere. No quiere oír y no quiere creer. Según a los Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nunca debemos de dejar para mañana, porque no sabemos si habrá un mañana. Siempre las decisiones para el Señor se deben hacer hoy. Hebreos 12:25 advierte y dice: mirad, esa palabra mirad quiere decir ten cuidado, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La tierna invitación del Señor se sigue repitiendo una y otra vez a todo aquel que tenga oídos para oír. ¿Cuántas veces dijo Cristo: el que tiene oídos para oír, oiga? Y la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Señor está insistiendo e insistiendo a corazones para que le acepten. Dice la Biblia en Isaías 55:6-7: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a Juan en el Apocalipsis 22:17 está la invitación, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor siempre está invitando: al que tiene sed venga, yo le daré de beber agua de vida. No rechace al Espíritu Santo. No endurezca su corazón. No cometa el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar al único que te puede perdonar tus pecados. Por eso es imperdonable. No es que te suicides, no es que digas una mentira, no es que uses drogas, no es que cometas fornicación. El problema es que si no te arrepientes, si no te confiesas, si no te arrepientes, si no confiesas, si no te arrepientes, si no confiesas, si ni siquiera has aceptado a Cristo, estás corriendo peligro de cometer ese pecado. Porque llegará el día donde el Espíritu Santo va a dejar de hablar. Estoy diciendo esto a alguien que no es cristiano, porque el cristiano no tiene que preocuparse de eso. Si tú eres cristiano, y como dije al principio, es más, si te ha preocupado el cometer el pecado imperdonable, eso es señal de que no lo has cometido. El que lo comete es el que precisamente no le importa y rechaza. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Qué bueno que tenemos nuestros pecados perdonados en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿por qué, después de recibir el perdón de Cristo, por qué seguir aún viviendo en pecado? ¿Para qué pecar si soy salvo? Dice el canto, ¿verdad? ¿Por qué? Si tengo salvación, ¿para qué seguir viviendo en pecado? ¿Por qué seguir viviendo esclavizándome al pecado? Bueno, para eso tenemos servicios como este. Míreme aquí, ponga atención. Servicios como este de Santa Cena. Para que si hay algo en su corazón que no está bien y usted necesita arreglar con el Señor, lo arregle. Porque la salvación no se pierde, pero sí se pierde la comunión. Y cuando se pierde la comunión, se pierde la bendición del Señor, se pierden oraciones contestadas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Él no puede tener luz con las tinieblas. Y si nosotros andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Él, dice la Biblia que mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar todos, hermanos.